Ahí empieza a grabar. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos entonces formalmente la clase. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, vamos a continuar con el... Me parece que habíamos quedado en esta diapositiva. Y lo que quería un poco era repasar y quizás decir algunas cosas que no hemos dicho todavía respecto a la síntesis de proteína. Ustedes saben que yo no lo veo bien. Ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, ¿no? Me ven un poquito, aunque Sí, sea profe. acá. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, con respecto al código genético, vamos a decir que en el inicio de la síntesis de proteína está señalizada en el mensajero y que todos los polipéptidos empiezan en las bacterias con un aminoácido que es la formilmetionina. Ese aminoácido es reconocido por un tRNA, y es el codón que reconoce el tRNA tiene un tRNA iniciador específico, y el codón que lo reconoce es el codón AUG o ATG, en el mensajero AUG. ¿De acuerdo? Y también pueden reconocer, creo que se lo dije ayer, el codón GUG. El codón GUG codifica para una valina interna de un polipéptido y el codón AUG codifica para una metionina interna. De tal forma que esa señalización es un poco más compleja que la que simplemente indica el codón de iniciación, porque el aminoácido es la formilmetionina y no la metionina normal interna de cualquier polipéptido. ¿De acuerdo? En el caso de los eucariotas, también todos los polipéptidos se inician con una metionina. Y el codón que las señala, el codón que las codifica, que las indica, es el mismo codón AUG que tienen las metioninas internas, y sin embargo, la metionina, si bien es la misma, digamos que la primera metionina más cercana al extremo 5' del mensajero es la que es considerada por el tRNA iniciador como la metionina inicial de un polipéptido. Vamos a ver ahora esto de el concepto de marco abierto de lectura. Si nosotros tenemos una secuencia de DNA que ya vamos a ver sobre el final de la clase,
las tecnologías del DNA recombinante y vamos a ver el método de secuenciación que más se utiliza. Supongamos que ya lo conocemos y que tenemos un DNA secuenciado y queremos ver si ese DNA es codificante, y si es codificante, queremos saber cómo se leen esos codones y por lo tanto traducirlos en papel y poder de esa forma saber cuál es la secuencia de la proteína que ese DNA está codificando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar en ese DNA los codones stop, los codones de parada y los codones de iniciación. ¿De acuerdo? Y tengo que empezar a buscarle una lógica a eso. ¿Qué significa una lógica? La lógica significa que la distancia que haya entre el codón de iniciación y el codón de parada deba ser algo que sea razonable. No puede ser un aminoácido, no pueden ser dos aminoácidos. Podrían serlos, pero en principio, si nosotros estamos buscando que está codificando un DNA relativamente grande, no hace falta que sea inmenso, simplemente con que tenga una kilobase, o sea, 1000 pares de base, ya estoy pensando, entonces tengo que buscar, en definitiva, cuáles son los codones ATG, cuáles son los codones AUG, que están en ese DNA, en realidad en el DNA van a estar los ATG, ¿no? Y que están distanciados de una distancia razonable con el codón de parada o de terminación o el codón stop de la traducción. Entonces supongamos que hemos encontrado ese codón y bueno, acá en el gráfico este que les estoy mostrando, vamos a ver si aquí hay algún AUG, pero me parece que no hay ningún AUG. A ver, no, aquí no hay ninguno. Acá tampoco hay ninguno. Y aquí tampoco hay ninguno. Bueno, no es el ideal la foto esta que les estoy mostrando, pero no importa. Supongamos que nosotros aquí, hacia el 5', hemos encontrado un codón AUG. ¿De acuerdo? Supongamos que esta G que está acá, forma parte del codón AUG. O sea, aquí debería haber una U y aquí una A. Si esto es así, el codón que le sigue sería este que está abajo. UAA. ¿De acuerdo? Entonces, ahí habremos encontrado el marco de lectura abierto. Esto significa que esta G se leería con los 3 codones anteriores y se seguiría leyendo con los codones que siguen a continuación. De A3, por supuesto. Si en realidad esta G no participa del codón AUG, y supongamos que aquí hay una G, una U y una A, yo esto si tuviese el pizarrón se lo escribiría, pero soy incapaz de hacer esto con la computadora, pero bueno, ustedes me están siguiendo.
entonces el aminoácido y el siguiente codón sería GUA, AGU, el siguiente AAG, etc. ¿De acuerdo? Y si supongamos que esto que está acá no es una G, no es una U, sino que es una G, que aquí está la U y que aquí está la A, o sea, AUG sería acá. El codón que le sigue es AAG, UAA, GUA. Esto lo que le quiero indicar es que tenemos que buscar cuál es la fase de lectura con que se está leyendo esa secuencia. Siempre de a tres y según la fase de lectura con la que se está leyendo, tiene que quedar en fase tanto el codón AUG original, inicial, como los codones stop o de parada de la síntesis de proteína, que tienen que estar a una distancia, como lo dije, razonable y en fase. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, eso es muy importante porque cuando uno tiene una secuencia, o sea, lo más importante de todo aquí es lo conceptual. Lo conceptual es que los codones no se solapan, sino que se leen desde el codón inicial hasta el codón de parada. El codón de parada no codifica para un aminoácido, sino que es una señal en donde se detiene la síntesis de la proteína. Estos codones se leen, no están solapados, se leen uno secuencialmente seguido del otro en forma secuencial hasta llegar al codón de parada. Y bueno, y que cuando uno tiene un DNA que no conoce esto, sino que recibe una secuencia determinada, tiene que empezar a analizar esto, que por supuesto lo puede hacer con una computadora, que lo hace mucho más rápido, pero muchas veces se hacen así como yo lo estaba haciendo recién, leyendo la diapositiva, o sea, buscando a dónde está el codón ATG o el ATG en el caso del DNA, y dónde están los codones de parada, y empezando a buscar que estén en fase tanto los codones de parada como el codón ATG. Y eso es lo que implica lo que se conoce como Open Reading Frame en inglés y que en español es marco abierto de lectura. Bien. La degeneración del código genético, ya hemos hablado fundamentalmente de su implicancia evolutiva. Sobre todo quisiera recalcar el hecho de que por ejemplo, aquí tienen todos los aminoácidos y el número de codones que lo codifican. Arginina, que está codificado por 6, leucina, que está codificado por 6 codones, y serina, son los aminoácidos más frecuentes que tienen las proteínas, y evidentemente eso tiene una correlación directa con el número de codones que los codifican. Y desde el punto de vista evolutivo, como les decía, eso significa que una bacteria o un organismo que, por ejemplo, vive en un geyser, en aguas calientes, puede tener una composición de bases distinta al organismo equivalente que vive en lugares fríos, como la Antártida, por ejemplo, y codificar para la misma proteína.
¿De acuerdo? Eso es una de las cuestiones de adaptabilidad clave. ¿Y ustedes qué opinan? Les pregunto, ¿el que está en la Antártida va a tener mayor o menor proporción de Gs y Cs? A ver, ¿nadie se anima a contestar eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Suponemos un organismo, dos organismos similares, que uno vive en la Antártida y el otro vive en un geyser, o sea, en aguas calientes y el otro en aguas frías, y que producen la misma proteína, o sea, los mismos aminoácidos de una proteína determinada que es funcional, clave para el organismo ese, y que ¿cuál sería la composición de base en uno y otro caso? Respecto de la concentración o de la proporción de G y C que tiene o de A y T. Profe, Sí, podría ser las que están, digamos, en el geyser, las que tienen más C y G, en mayor exactamente. proporción, digamos. Porque hablaba Tienen de mayor proporción de enlaces. G y C, porque si no su DNA estaría totalmente desnaturalizado a grandes temperaturas, ¿de acuerdo? Y sin embargo, porque el código genético está degenerado, codifican y producen la misma proteína. El mismo mensajero, un mensajero similar que cuando se traduce, produce la misma proteína por la degeneración del código genético. ¿Está claro eso entonces? Sí, profe. Bueno, acá les muestro el inicio de la traducción, está pintado en verde, el codón de iniciación de distintas proteínas procariotas. Como ven, pueden usar, el codón de iniciación puede ser AUG y en algunos casos que GUG, ¿de acuerdo? En ambos casos, estos codones de iniciación se aparean o identifican al tRNA que lleva cargada, que está cargado con la F-metionina, con la formilmetionina. Bueno, eso era fundamentalmente para mostrarle eso. Y abajo, si quieren, aquí tenemos cómo a partir del AUG se va, ¿dónde está esto? Aquí está. Se va el AUG y después siguen los tres siguientes en ese marco de lectura. ¿De acuerdo? Por acá atrás encontraremos un codón de determinación determinada. ¿Me siguen con eso, no? En el caso de... Aquí tenemos, por ejemplo, una proteína. Esta es una proteína del virus de la gripe, de la influenza. Empieza con metionina. Esta proteína, que es una proteína humana, esta es una proteína bovina. ¿Ven? Todas las proteínas se inician con el mismo aminoácido, o sea, con metionina. Y en el caso de los eucariotas, como les dije, el codón de iniciación es el AUG, prácticamente es universal. O sea, siempre es AUG. No como en el caso de los procariotas, que en algunos casos puede ser GUG. Bueno, no, esto era simplemente para mostrarles el hecho de que cuando hablamos un poco de
de las cuestiones evolutivas, de por qué, eso ya lo hemos hablado la clase pasada, de por qué se supone que, por qué no nos hemos dado cuenta, hipotetizamos, digamos, o se piensa que por qué el DNA tiene T en lugar de U, suponiendo o sabiendo que todo ha evolucionado a partir del RNA, ¿no es cierto? Entonces, la evolución ha hecho que tenga T, se ha seleccionado la T en lugar de la U, porque la U puede provenir de una desaminación simple y espontánea de la citosina, y esto acarrearía problemas, o sea, mutacionales, o sea, ese DNA, que ocurre eso, cuando se replicaría y llevaría a la estabilización de una mutación que muy probablemente sea deleteria. Entonces, para tratar de evitar eso, es que se ha seleccionado, la evolución ha seleccionado que el DNA tenga T en lugar de U. Eso lo hemos hablado ayer. Bueno, un poco algo de que con lo que iniciamos la clase de ayer, la clase de ayer, que era contándoles un poquito el mundo del RNA. Y digamos que a partir de la observación y el descubrimiento de Thomas Sech se escribe C-E-C-H, en el año 1983, trabajando con unos protozoos ciliados que se llaman tetraimena. Este señor, esto ya se los conté, pero se lo repasamos rápidamente. Este señor y su grupo encontraron que había intrones, que ya vamos a verlos un poquitito más tarde, que estaban en el transcripto primario de RNA y que sin embargo esos intrones se autoprocesaban, o sea, había auto-splicing. Entonces se vio por primera vez que el RNA tenía propiedades catalíticas. Hasta esos momentos, y durante 100 años más o menos, las únicas moléculas que habían sido observadas con propiedades catalíticas eran los polipéptidos, las proteínas. Y a partir de ese momento, entonces se empezó a pensar y a hipotetizar que uno se podía imaginar un mundo de RNA como el precursor original de la vida, porque el RNA, al tener propiedades catalíticas, puede catalizar su propia replicación. Porque ahí está la pregunta de cómo logran o cómo lograban las moléculas de DNA o de RNA en el inicio de la vida replicarse en ausencia de enzimas. Esa era una pregunta que se hacía y que empezó a tomar respuesta con este descubrimiento, con este hallazgo y con esta proposición de Thomas Sech o de su grupo, en donde descubrieron las ribosinas, o sea, enzimas a base de RNA. Y así empezaron a pensar, o se empezó a pensar en la posibilidad que la molécula intermediaria, en el origen de la vida, haya sido un RNA que aprendió en una primera instancia a catalizar su propia replicación, después a codificar y a sintetizar proteínas, y con posterioridad quizás a retrotranscribirse a partir de retrotranscriptasas codificadas por él mismo en DNA, y de esa forma surge en la evolución la molécula del DNA que se consolida
como la molécula portadora de la información genética y transmisora de la información genética. Las proteínas se consolidan como las moléculas capaces de tener capacidad enzimática por su versatilidad, por la presencia de sus ramificaciones con los 20 aminoácidos que tienen. Y el DNA queda restringido, perdón, el RNA queda restringido a una función de, no menor por supuesto, de transferencia de la información genética, de rol clave en la síntesis de proteína y de rol clave en la transferencia de los aminoácidos para que se puedan llevar a cabo la síntesis de proteína. Y otros roles que se los he comentado muy al pasar, de algunos RNA que intervienen en la expresión génica, muchos de los cuales los conocemos con el nombre de RNA pequeños y nucleares. Small and Nuclear RNAs en inglés, ¿de acuerdo? Que intervienen mucho en la regulación de la expresión de ciertos genes. Bueno, si no hay ninguna pregunta respecto de eso, pasamos. Me parece que me he olvidado de contarles algo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Me parece que me he olvidado de contarles algo que creía que lo tenía acá. Esto no hemos visto, ¿no? Me adelanté yo. No. ¿Esto hemos visto? No, ¿no? No, eso no vimos. No Perfecto. vimos. Bueno, lo vemos ahora. No, es que estaba convencido de que habíamos quedado en ese lugar y evidentemente habíamos quedado antes. Bueno, no pasa nada. Un poquito desorganizado el profesor, pero no pasa nada. Mejor así lo hago pensar más. Porque si le daría todo demasiado digerido, pensarían menos. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí hemos visto. El final de la transcripción. ¿No es cierto? Y lo que no hemos dicho es esto. Que ya lo saben, pero que lo tenemos que repasar bien. O sea, Profe, Sí, a mí me ha quedado una duda. Ahí en donde usted ha explicado ayer la parte del final de la transcripción, bien. primero era una secuencia en GC y después era una secuencia en U. Sí. Mira, lástima que aquí no está pintada, pero acá están las U. ¿Estás viendo la diapo esta, no? ¿Y ves la flechita Sí. mía? Bueno, Sí, sería la flechita donde está el rulo. sí, ¿ves la flechita que yo la estoy moviendo así? Sí, sí, ahora sí. Bueno, esta hebra de DNA, que es la hebra molde, acá tiene A. Estos palitos son todos de A, ¿de acuerdo? Sí. Y se aparean o codifican para la U que se va formando en el transcripto primario este que está acá, ¿de acuerdo? Sí. Previo a esa secuencia se formó otra secuencia, o sea que está acá, ¿entienden? ¿Ven dónde pongo la flecha? Esa secuencia que ha dado origen a esto, al rulo este, al bucle, es una secuencia rica en GC. Por eso se produce este apareamiento acá con 3 puentes hidrógenos. No se ven, pero te los cuento que son 3 puentes hidrógenos porque esto es rico en GC. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando se produce ese apareamiento brusco, porque se forma este rulo bruscamente, al formarse aquí por 3 puentes hidrógenos y ser mucho más fuerte, produce una tensión que descabalga, hace que se rompan los 2 puentes hidrógenos que unen a las U y a las A que están acá. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Ahora se ha entendido? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, rápidamente repasamos que la mayor parte de los genes procariotas son un mosaico, perdón, son lineales, o sea, no está interrumpida la secuencia por los llamados intrones. ¿De acuerdo? En cambio, en los genes eucariotas, la mayor parte de ellos está, la secuencia que codifica está interrumpida por secuencias no codificantes que son llamadas intrones. Esas están pintadas acá de color amarillo y luego, entonces se produce el transcripto primario y la maduración de ese transcripto primario se conoce con el nombre de splicing en inglés. Nosotros ya podemos llamar en español procesamiento, maduración o como le quieran llamar. Y consiste en tres cositas. Una, la incorporación de un casquete 5', como si fuera un capuchón. Ese casquete 5' protege al mensajero. ¿De acuerdo? Dos, la eliminación de los intrones y el soldado de los exones. Y tres, la incorporación de una cola o rabo de poliadenina. Todas estas procesamientos tienen dos funciones que yo diría claves. Una es proteger al mensajero, que ya, como sabemos, todo RNA es muy lábil por ser monocatenario, etcétera, etcétera. Y además juegan un rol clave en el reconocimiento del RNA ribosómico que forma parte fundamentalmente de los ribosomas y donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Ese proceso conduce a la formación del mensajero y el mensajero pasa a tener unidos, soldados, los exones, eran 4 exones, ¿no? 1, 2, 3 y 4. El casquete 5' y la cola de polía. Y esos intrones son escindidos. Estos intrones normalmente en el proceso intervienen algunas ribonucleasas, pero hay algunos de esos intrones que se autoprocesan, como acabamos de escuchar, como acabamos de hablar, y de ahí, el estudio de estos intrones en ese protozoo ciliado, es que Thomas Sech y colaboradores y colaboradoras fueron capaces de descubrir que muchos de esos intrones, que aquí están como globitos de color amarillo, muchos de esos intrones son enzimas que se autoprocesan y contribuyen a la unión de los exones. ¿Está claro esto? Sí, profe. Acá podemos ver una microfotografía en la que se ve cómo se va llevando a cabo ese proceso de maduración y cómo se interpreta. Esto
Esto que está acá es una interpretación de esto que está acá. ¿Lo ven? No sé si lo pueden ver muy bien, pero creo que se ve bastante bien. Está mucho más, menos teñido. Acá los fragmentos de intrones que se están procesando y cómo se van soldando los exones. ¿De acuerdo? Bueno, esto era simplemente para acordarme. Esto lo vamos a ver, los distintos tipos de intrones, lo vamos a ver también en la biológica 2, pero era simplemente para mostrarle cómo se va produciendo ese ataque nucleofílico, donde se suelta el 5' del intrón y luego este oxidrilo produce un ataque nucleofílico aquí en el 3' del intrón y se produce la escisión de ese intrón. Eso, vuelvo a decirlo, las ribosimas lo hacen en forma autónoma sin la necesidad de tener ribonucleasas como ocurre en otros casos. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para mostrarle cómo se introduce el rabo de poli A. Ese rabo de poli A se introduce a través de una proteína, que es un complejo de RNA y proteínas, que se llama, esta se llamaba poliadenil polimerasa. Y ese complejo enzimático lo que hace es reconocer una señal que hay en el mensajero y por supuesto en el DNA. Esta señal está tremendamente conservada en todos los eucariotas. Es esa señal que tienen ahí. Y esa señal es reconocida por esta enzima y se posa sobre la enzima, sobre la señal, y luego corta, no necesariamente siempre en el mismo lugar, pero corta hacia el lado 5' y luego hacia el lado 3', y mirándola a la señal, por supuesto, y luego incorpora un rabo, una cola de poli A a través de, esto se hace a través de una poliadenilato polimerasa, ¿de acuerdo? O sea, que lo que hace en realidad la enzima esta, el complejo enzimático, es cortar en ambos lados, es una ribonucleasa que corta en ambos lados hacia el 5' de la señal de poliadenilación y hacia el 3' de esa señal. Y luego una poliadenilato polimerasa es la que incorpora la cola de poli A que tienen la mayor parte o casi todos los DNA, los mensajeros, eucarióticos. Esta señal, como les decía, está presente en los mensajeros de los eucariotas más simples hasta los humanos. Esto era simplemente para acordarme cómo se lleva a cabo el procesamiento o maduración del tRNA, en este caso de la tirosina. Pero ustedes ven que el tRNA primero se forma como un transcripto primario que tiene todo esto que está aquí,
y que luego se va procesando. Desaparece todo este fragmento que está acá, todo este fragmento 5' que está acá, y finalmente queda con esta secuencia que aproximadamente es de 70 nucleótidos, ribonucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo un gen puede codificar para un RNA primero transcripto primario y luego maduro, que no termina en la síntesis de proteína. Bueno, esta es la versión final, a donde se muestra el brazo del aminoácido y el brazo y el anticodón, que reconoce a la secuencia, al codón, y que eso hay una correlación directa con el aminoácido que porta o con el cual está activado este tRNA. Me acuerdo muy bien que quise poner acá, pero muy probablemente sea para contarles que en muchos casos los precursores proteicos están precedidos por un péptido llamado señal que indica que esa proteína va a atravesar una membrana. En el caso de las bacterias, muy probablemente sea la membrana plasmática, y esas proteínas van a ser secretadas hacia afuera de la bacteria. Y en el caso de los eucariotas va a atravesar algún tipo de membrana. Se sintetiza en el retículo endoplasmático, y a partir de ahí, en función de la señal, va a ir a parar a distintos lugares. Ese péptido señal empieza, por supuesto, con una metionina y tiene características adecuadas para poder penetrar las membranas plasmáticas lipídicas y, por lo tanto, luego hacer como una especie de resorte que tira de la proteína hasta que la hace pasar y luego se escinde. Se escinde el péptido señal y queda la proteína procesada. O sea, el precursor proteico es distinto. Por supuesto, la proteína procesada es distinta, o madura, es distinta del precursor proteico. Esto es lo que ya acabamos de ver. Esto estaba pensado para hablarle un poco de marco abierto de lectura. Esto es para ver la degeneración. Esto es para ver los codones de iniciación, tanto en bacterias como en eucariotas, de la traducción. Y esto ya lo contamos, ya lo hablamos. Hablamos de